Muy buenas noches, que Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? En verdad esperamos que estén bien, que el Señor me los bendiga grandemente. Para mí es una gran bendición poderles saludar donde quiera que usted me estén viendo, donde quiera que me estén viendo, que Dios les bendiga. Vamos a acomodar este aparatito aquí. Eh, ¿Cómo están? ¿Qué tal su semana? Estamos iniciando una semana más de bendición, una semana más de victoria, una semana más de cielos abiertos. Que Dios me los bendiga en, en abundancia. Estamos alegres de poderles saludar a través de este medio. Dios ha sido muy bueno. Necesito que alguien me confirme si estamos saliendo bien por ahí. Si nuestro audio está bien, confírmenme que el audio esté bien para yo poder seguir por ahí. Bueno, para que no se meta ningún feedback, para que no se meta ningún ruido. Si ustedes me confirman que estamos bien con el audio, me confirman si estamos bien con el audio. Si estamos bien con el audio y así podemos predicar la palabra, porque no vaya a ser que no se escuche nada por ahí donde ustedes se encuentran y ya no vamos a poder salir al aire. Bueno, dicen que sí, estamos bien con el audio, muy bien. Gracias, Felipe, gracias. Estamos bien, Miguelito, Soraya, perfecto. Ahí estamos, perfecto. Muchas gracias, mis queridos hermanos. El día de hoy queremos saludarte, queremos bendecirte y no vamos a perder mucho tiempo porque yo sé que ustedes tienen muchas ocupaciones, bastantes cosas que tienen que hacer. Así que el día de hoy vamos a orar por las necesidades al ratito, pero quiero compartirte una palabra de parte del corazón de Dios. Lo cierto es que todos en esta vida tenemos necesidades. Dios bendiga a la gente que nos están conectando ya en Sudamérica, los que nos están conectando en Centroamérica, Norteamérica, donde quiera que usted se encuentre, que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga. Lo cierto es, queridos hermanos, el eco que se escucha es por el edificio, por la casa. El asunto que quiero transmitirles es que todos somos necesitados de oración. Todos estamos necesitados de oración. Byron Kruger ha pedido oración. Usted, yo sé que ha pedido oración. Y es tan importante entender que la oración tiene el poder de transformar una situación negativa en tu mayor milagro. No es malo pedir oración. Yo lo he hecho, usted lo ha hecho y mucha gente lo ha hecho y eso está bien. La palabra del Señor nos manda que si dos o tres se ponen de acuerdo pidiendo algo, lo van a recibir. Eso claramente manifiesta que es bíblico que todos nos pongamos de acuerdo pidiendo un milagro. Cuán importante es que todos seamos intercesores. Cuán importante es que todos nos convirtamos en personas que tengan el sentir no solamente de orar por uno, sino que también de orar por otras personas. Así que en esta noche vamos a hablar acerca del poder de la oración. La Biblia dice que si dos o tres se ponen de acuerdo pidiendo algo, lo van a recibir. Pero también la palabra del Señor dice, y sabemos, libro de Mateo dice, y sabemos que Dios no oye al pecador, pero si hay alguno temeroso de él y que hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué significa esto? Que no solamente Dios va a escuchar la oración, sino que también hay ciertos requisitos espirituales que uno tiene que suplir o cumplir para que esa oración sea literalmente escuchada por el Señor. Yo sé que todos hemos orado, yo sé que usted se ha arrodillado en su casa, yo sé que usted en algún momento ha orado y ha pedido, ha orado y ha clamado, pero en muchas oportunidades esa oración que hacemos no es respondida. Es escuchada, pero no es respondida. La Biblia dice que Dios está atento al clamor de sus hijos y la Biblia dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todos sus temores. El asunto está que hay personas que oran,
pero que no están disfrutando de la justificación que viene de Dios. Hay personas que dicen, hermano Byron, yo le pedí oración a usted y no he recibido un milagro. Hermano Byron, yo le pedí oración hace un mes, hace un año y todavía no he recibido nada de parte de Dios. El problema no es que oremos mal. El problema no es que Dios no haya escuchado. El problema es que delante de la presencia de Dios somos justificados cuando reconocemos nuestros pecados. Entonces, cuando usted viene delante de Dios y reconoce su pecado, lo dice la Biblia, el que encubre su pecado no prospera, pero aquel que lo confiesa y se aparta, que es obediencia, alcanzará misericordia. Hay personas que dicen, quiero que oren por mí, pero yo no pienso cambiar mi manera de vivir. Quiero que Byron ore por mí, quiero que el pastor ore por mí, voy a pedir oración por allá y por acá, pero yo no quiero ni tengo la más mínima intención de cambiar mi vida. Es ahí cuando tenemos un grave problema en la oración, que la oración siempre estará condicionada a la obediencia del individuo. Escuche bien esto, la oración siempre será condicionada a la justicia del individuo. En otras palabras, Dios dice, escuché tu oración, pero no puedo actuar porque iría en contra de la palabra de Dios. El libro de Salmos capítulo 128, en su versículo 1 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Desglosemos el contexto de ese versículo bíblico. Primeramente dice, bienaventurado todo aquel que respeta a Jehová, o sea, que teme a Dios. Dice que anda en sus caminos, o sea, aquí está hablando de la persona que respeta a Dios y lo obedece. Como resultado de ese respeto, de ese temor y de esa obediencia, viene la promesa. Cuando comas el trabajo de tus manos, bendito serás y te irá bien. Ahí viene el gran problema que mucha gente tiene, que pide oración y no recibe nada. ¿Por qué? Porque no solamente es pedir, tenemos que presentarnos delante de Dios en la justicia con la cual fuimos justificados. La palabra del Señor habla de que todo aquel que teme a Jehová es bendecido. La obediencia produce bendición. Y te voy a decir esto, Dios ha determinado bendecirte. En el corazón de Dios está bendecirte. Dios quiere que tengas un buen trabajo, una buena esposa, una buena familia, un buen carro, una buena casa. Dios quiere bendecirte con todas las bendiciones que puede tener un hijo de Él. Pero hay muchas cosas que tenemos que hacer. Primera de Corintios en su capítulo 2, versículo 9 dice, antes bien, escucha esto, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparada para los que le aman. Aquí me está hablando de bendiciones preparadas. ¿Escucha esto? ¿Se te quedó? Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni que han subido en corazón de hombre. Escucha, son las que Dios ha preparado. Aquí está la cláusula, para los que le aman. Dios está interesado en bendecirte, pero esas bendiciones económicas, esas bendiciones terrenales son el resultado de tu prosperidad con Dios. Lo que dice el apóstol San Juan dice, amado, dice el apóstol, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud a como prospera tu alma. Primeramente la prosperidad del alma y luego la prosperidad económica. ¿Cómo usted puede tener prosperidad en su matrimonio si tu vida espiritual con Dios está en decadencia? ¿Cómo quieres tú que te vaya bien en tu noviazgo si tu vida espiritual está en ruinas? ¿Cómo quieres tú que Dios sane tu negocio, tu matrimonio, tus finanzas, tu noviazgo, tu ministerio, si la parte más importante, que es tu parte
espiritual está enferma. Dios dice, primero voy a bendecirte espiritualmente. ¿Para qué? Para que cuando llegue la bendición económica llegue para enriquecerte y no más bien para apartarte de mi presencia. Tercera de Juan capítulo 1 verso 2 lo dice: amado, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, deseo que te vaya bien, deseo que tengas un buen trabajo, deseo que te vaya bien en todo lo que emprendas, pero por favor, arregla tu vida con Dios, arregla tu vida con Dios. Todo el éxito que tú puedas tener va a depender de cuánto estés caminando de la mano de Dios. Muchos dejaron de crecer porque se desconectaron de Dios. Muchos no han alcanzado las bendiciones de Dios porque no han conectado su parte espiritual de aquí de la tierra con el reino espiritual de Dios. Mucha gente dejó de crecer porque sencillamente la obediencia es lo que atrae la bendición de Dios. Escuche bien, conozco muchas personas que andan por ahí molestándose. Conozco mucha gente que andan por ahí molestándose porque dice, bueno, yo voy a la iglesia, yo hago esto y yo hago lo otro y no miro la respuesta de Dios. La primera pregunta que usted tiene que hacerse es: ¿cómo está su comunión con Dios? Yo sé que este mensaje a mucha gente le incomoda porque muchos nos emocionamos cuando escuchamos a un predicador hablar de prosperidad. Y la prosperidad es para todos los hijos de Dios, pero no es para cualquier persona. La prosperidad es una promesa cumplida en la vida de aquella persona que obedece. Y Dios no tiene ningún compromiso de bendecir a nadie en el cual Él no haya tomado por hijo. Te voy a decir esto: Dios no está ni obligado a bendecirte, Dios no está obligado a sanarte, Dios no está obligado a levantarte en un ministerio, Dios no está obligado a cancelar tu deuda ni a sanar tu enfermedad. Dios no está obligado a hacer nada bueno por ti cuando tú ni siquiera se te pasa por la mente comprometerte con la santidad de Dios. Es cierto que Dios es bueno, pero es justo. Él no va a tratar de la misma forma a aquel que se está esforzando, que se está comprometiendo, que se está santificando. Él no va a tratar de la misma forma a un hijo que a un conocido. ¿Me entiendes esto? Y eso es el asunto que muchas personas dicen: pero es que Dios es bueno y Él me va a sanar, pero es que Dios es bueno, Él me va a dar. Queridos hermanos, la Biblia, hay una cláusula que va dirigida a aquel pueblo que se apartó de Dios. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, vemos algunos de los requisitos que tenemos que llenar para acceder a esas promesas que todos estamos queriendo en nuestra vida. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice: si se humillare mi pueblo. Aquí viene la primera cláusula. El primer requisito es humillación. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. En otras palabras, si se humilla el pueblo que ora y clama a mí, y oraren, escucha los requisitos, y buscaren mi rostro. Ahí están tres cosas. Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, dos, y buscaren mi rostro, tres. Aquí viene: y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Cómo es que un pueblo, porque aquí no le está hablando al mundano, no le está hablando al inconverso, aquí le está hablando al pueblo, porque el Señor dice: si se humilla mi pueblo? ¿Me escucha esto? Si se humilla mi pueblo, lo que Dios está diciendo es: si mi iglesia se humilla, si mis hijos que se acercan delante de mi presencia buscando un milagro, se humillan, oran, buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta palabra no es para el descarriado. Esta palabra no es para el mundano, para el inconverso. No, esta palabra es para el pueblo de Dios. El pueblo que está metido en la iglesia, pero que no está comprometido con la santidad. Esta palabra es para usted, que está metido en la iglesia, pero que dejó de orar, dejó de ayunar, dejó de santificarse, dejó de buscar a Dios, dejó de estar comprometido con la santidad. Esta palabra es para el pueblo
El pueblo infiel, por así decirlo. Esta palabra es para el pueblo que está dentro de la iglesia. Por eso Dios le dice, si mi pueblo se humilla, y si oran, y si buscan mi rostro, y se apartan y se convierten de sus malos caminos, hasta entonces yo voy a oír desde los cielos, voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. Esa, querido hermano y hermana, es una promesa para usted. Es una promesa para su deuda, para su enfermedad. Es una promesa para los proyectos que tenés en el corazón. Es una promesa que Dios ha dejado para que producto de la obediencia su resultado sea las promesas cumplidas sobre tu vida. Y yo creo que todos queremos eso. Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, dame, dame, dame. Pero Dios dice, si te humillas, Dios dice, si oras, Dios dice, si buscas mi rostro, Dios dice, si te conviertes de tus malos caminos, hasta entonces yo voy a escuchar el clamor de tu corazón. Hasta entonces yo voy a poner atención en tu deuda. Hasta entonces yo voy a poner mis ojos en tu enfermedad. Hasta entonces yo voy a mover mi mano poderosa, porque a Dios no lo mueve la lástima. Escucha lo que te voy a decir. A Dios no lo mueve la lástima. Muchas personas piensan que la mano de Dios se mueve porque Dios le tiene lástima a la gente. No es así. Si a Dios lo moviera la lástima, descendería mucho pollo frito en las regiones de África donde mucha gente se está muriendo de hambre. Si a Dios lo moviera la lástima, Dios mismo enviaría a sus ángeles con agua, con leche, escucha bien esto, con carne, con pan, con pollo frito a las regiones de África para ir a alimentar a los millones que en este momento se están muriendo de hambre. Pero a Dios no lo mueve la lástima, a Dios lo mueve la obediencia y a Dios lo mueve la misericordia. Por eso, queridos hermanos, es momento de que arregles tu vida con el Señor. Es momento de que usted arregle su vida con Dios y se pregunte a sí mismo, ¿estoy en verdad haciendo bien las cosas? ¿No será que estoy patinando en el mismo lugar como los que van a correr al gimnasio en una banda y no se mueven del mismo lugar? ¿No será que yo estoy yendo a una iglesia, pero Jesucristo aún no forma parte de mis decisiones? ¿No será que yo estoy solamente metido en la iglesia como quien pertenece a un club social, pero no tengo compromiso con el cielo? Querido hermano y querida hermana, cuando usted se compromete con las cosas de Dios y se preocupa por las cosas del cielo, el cielo se va a preocupar por las cosas que tú necesitas en la tierra. ¿Qué dice la palabra del Señor en Proverbios? Proverbios capítulo 16, su versículo 3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Escucha bien, encomienda a Jehová tus obras. ¿Qué significa esto? Que Dios no solamente quiere que tú le apartes el domingo para ir a escuchar un sermón en tu iglesia evangélica, católica, adventista, metodista, bautista, etcétera. No, Dios quiere formar parte de tu diario vivir. Lo que Dios quiere es tener intervención diaria en tus decisiones, en tu trabajo, en tu manera de conducirte en esta tierra. Mientras tú no involucres a Dios en tu diario caminar, tendrás una vida de religiosidad que apartarás un día a la semana para ir a tu iglesia y practicar todo lo litúrgico, pero que tu corazón esté lejos de Dios. Jesucristo lo declaró de esta forma, lo dijo en su palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y hay mucha gente que está así en la iglesia, mucha gente que el domingo adora, que el domingo alaba a Dios, que el domingo escucha la palabra, que el domingo se congrega en X o Y congregación o religión, pero que el día lunes ni siquiera tienen la noción de que Jesucristo les está viendo. Ni siquiera tienen la noción de que Él, Dios, está atento ahí a tus acciones, a tus decisiones, a tu manera de vivir. Por eso Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras, encomienda a Jehová tus decisiones, encomienda a Dios tu vida, y tu vida va a cambiar cuando Dios comience a tener injerencia en tu vida privada, en tu vida matrimonial, en tu vida económica, en tu vida matrimonial. Dios no quiere que usted se presente solamente el domingo. El gran problema de la gente es que el domingo ora,
El domingo clama, el domingo le pide algo al Señor y no es así, queridos hermanos. No tenemos nosotros que tomar el domingo solamente para buscar a Dios. No tenemos que nosotros reportarnos el domingo porque Dios, te voy a decir esto, en un domingo que tú vayas a tu iglesia, un domingo no es suficiente para retribuir todo lo que en una semana no haces para Dios. ¿Me entiendes esto? No pienses que por irte a sentar el domingo en la silla de un templo, eso va a retribuir todo lo que tú no haces el resto de la semana. No es solamente irse a sentar a la iglesia. Bueno, Señor, ya vine, ayúdame, dame, bendíceme. Esta semana que viene, dame dinero. Esta semana que viene, saname, bendecime, ayúdame, fortaleceme, levantame, papá. No. Ese tipo de oración no mueve en la mano de Dios. Recuerde muy bien que Dios no te está esperando solamente el domingo. Y ese es el gran problema de mucha gente que creen que con una oración ya está solucionada toda la vida irresponsable que llevan lejos de Dios. Y no es así, no es así. Escuche lo que dice San Juan capítulo 9, lo decía anteriormente, pero sin la cita bíblica. Ahorita ya tenemos la cita bíblica. San Juan capítulo 9, versículo 31. Dice, y sabemos, escuchen, Chitampe Cachalal, listen guys, listen brothers and sisters, escuchen. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Quién es este entonces? Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Yo quiero que usted analice este versículo bíblico. Escuche, y sabemos que Dios generalmente, podremos ponerle entre paréntesis esta palabra aquí, y sabemos que Dios generalmente, entre paréntesis, no oye a los pecadores. Pero si algún pecador, agreguémosle el pecador ahí, pero si algún pecador es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Vemos en la Biblia que David era pecador, Moisés era pecador, Josué era pecador. Todos los hombres de la Biblia eran pecadores, pero hay una diferencia entre el pecador constitucionario que se deleita en su pecado y el pecador justificado, que pecamos por accidente, pecamos involuntariamente, pero recurrimos a la presencia de Dios y una vez más somos justificados. Ese es el asunto, que los que predicamos o estamos en una iglesia no nos creemos perfectos, infalibles, impecador. Podemos decirlo de esa forma. No. Los que estamos en una iglesia somos pecadores, sí, pero pecadores arrepentidos, pecadores justificados. Y somos pecadores conscientes de que necesitamos el perdón de Dios. Esa es la gran diferencia entre el pecador constitucionario que se deleita en su maldad y el pecador justificado que si comete alguna situación el Señor le perdona. Escuche lo que le estoy diciendo y yo quiero que con atención usted me escuche. San Juan 9:31. Sabemos que Dios no oye al pecador, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Te voy a decir esto. Nosotros no podemos ser perfectos, porque desde que Adán y Eva cayeron de la gracia de Dios, hubo una alteración genética en la composición biológica del ser humano. ¿Usted me entiende eso? Adán y Eva eran biológicamente perfectos. No había en su ADN ni pecado, no había en su ADN disposición a las enfermedades, ni había en su ADN la inclinación al pecado. Pero desde el día que voluntariamente ellos cayeron delante de la presencia de Dios, se contaminó su ADN. Se contaminó su biología santa, se contaminó la perfección biológica con la cual fueron creados y desde ese momento para acá todos los que hemos nacido después de Adán y Eva, nacemos con una predisposición a la desobediencia, nacemos con una predisposición a ir en contra de las leyes divinas. Por eso es que nadie puede ser perfecto. El mismo apóstol Pablo dijo, miserable de mí, dijo Pablo, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? Porque literalmente, queridos hermanos, la lucha entre el pecado y nuestro dominio propio es constante. Por eso es que los que estamos en la iglesia somos pecadores, pero pecadores justificados.
Desde el momento que usted tiene un remordimiento aquí, aunque esté en la iglesia, usted se convierte en pecador. Desde el momento que va por la calle y mira con envidia algo de alguien, ya pecó. Desde el momento que va por la calle y con sus ojos comienza a ver a una señorita o a un hombre mal vestido y lo codicia en su mente y en su corazón, ya pecó. Pero ¿cuál es la diferencia entonces? El que peca voluntariamente y el que peca involuntariamente. La diferencia es que el pecador que peca por placer es una persona que continuamente anda pecando y piensa solamente en pecar. Pero el hombre que ha nacido de nuevo literalmente peca y va a la presencia de Dios para justificarse, para que el Señor lo perdone y para que el Señor lo haga nuevamente estar aceptable en la presencia de Dios. Así que, queridos jóvenes, querida señorita, queridos hermanos y hermanas, si tienes que cambiar algo, cámbialo. ¿Me entiendes esto? ¿Quieres la bendición de Dios en tu noviazgo, en tu matrimonio, en tus estudios, en tu negocio, en tu ministerio? ¿Quieres la voluntad de Dios y quieres la bendición de Dios en todo lo que tú hagas? Comienza cambiando de forma integral las cositas que tienes que cambiar. Comienza primeramente a cambiar tu comunión con Dios. En segundo lugar, comienza a cambiar tu tiempo de alabanza. Escucha esto. Comienza a cambiar tu vida de adoración. No esperes el domingo. No esperes el domingo para ir a cantar a la iglesia. Adórale donde tú te encuentres. No esperes el domingo para tomar la palabra de Dios. Lee la Biblia antes de ir al trabajo, después de venir del trabajo. Lee la Biblia en tu receso, en tu break, en tu lunch. Lee la Biblia. No esperes el domingo para ir por ahí debajo de la cama a quitarle el polvo a la Biblia e ir a la iglesia. No. No esperes el domingo. Comienza a sanar tu comunión con Dios. Ahora, un culto del domingo no te va a dar lo que tú no has hecho en una semana. Un culto del domingo, una oración que te haga tu pastor el domingo, no va a retribuir una semana completa sin orar. Un culto, un par de alabanzas el domingo no van a llenar el vacío de tu alma que necesita ser lleno constantemente cuando con regularidad vamos a la presencia de Dios. Nos hemos convertido en una generación que queremos todo gratis, hermanos. Te voy a decir esto. Nos hemos convertido en una generación. Le voy a decir lo siguiente. Nos hemos convertido en una generación de personas que quiere todo gratis. Todo gratis. Oren por mí. Dame esto, dame lo otro. Que aquel ayune por mí. Que aquel ore por mí. Que aquel pague el precio. Que Dios me dé. Nos hemos convertido, queridos hermanos, y esto sin ánimo de ofender a nadie. Nos hemos convertido en una generación de personas que quieren todo sin sacrificar nada. Y esto no es así. ¿Cuánto les costó el evangelio de Cristo a los hombres y mujeres mártires en las Sagradas Escrituras? ¿Cuánto le costó a Pablo su apostolado? ¿Cuánto le costó a Pedro su apostolado? ¿Cuánto le costó a Esteban ser seguidor de Cristo? ¿Cuánto le costó a los apóstoles seguir a Jesucristo? Mientras que nosotros queremos todo gratis, esta gente con su propia vida coronaron su apostolado, con su propia vida coronaron su carrera en esta tierra, y esto no debería de ser así. Tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios. No espere usted el domingo, hasta el domingo ir a buscar a Dios. No. Usted puede orar en su apartamento. Usted puede orar cuando va de camino a su trabajo. Usted puede orar en el autobús cuando ya va para su trabajo. Usted puede orar en el taxi, en el carro. Usted puede orar cuando tiene el receso para el almuerzo. Usted puede orar, y la oración no necesariamente tiene que ser un conjunto de palabras teológicas. No, la oración literalmente es pedir la intervención de Dios en todo lo que usted hace. Señor, aquí estoy, voy para mi trabajo. Señor, que tu Santo Espíritu vaya conmigo, que tu Santo Espíritu me ayude, que tu Santo Espíritu me fortalezca.
ofrezca, Señor. Quiero cambiar mi vida de oración. Quiero sentirte plenamente en mi vida, Padre. Quiero que este día lunes tu gracia camine conmigo. Hable con el Señor. Permite que Jesús camine con usted. Permite que Jesús camine con usted. Pídale al Señor que venga y haga morada en usted. Escuche bien, no base su evangelio en el culto del domingo. No vaya por ahí a la iglesia cuando hay comida o cuando de repente tenés un tiempo libre. No, no, no. Alabe al Señor ahí en su casa. Alabe al Señor en su trabajo. Yo siempre pongo este ejemplo hablando de Moisés, hablando de Abraham, de Moisés para atrás, hablando de Abraham, hablando de los hombres de Dios del Antiguo Testamento, de Isaac, de Jacob. Toda esta gente no tenía un templo donde adorar. Sin embargo, la palabra del Señor dice que ellos levantaban altares de piedra y ahí ofrecían sacrificio a Dios. O sea que donde quiera que usted ande puede levantar un altar de alabanza. Donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que usted trabaje, donde quiera que usted viva, puede levantar un altar de alabanza a Dios y tener ese tiempo de comunión. Recuerde que un altar de alabanza, un altar de oración es el punto de conexión entre usted y el cielo. No necesariamente tenemos que ir a buscar a Dios al templo. No puedes ir a la iglesia porque tenés mucho trabajo que hacer. Ora en tu carro. Ora en tu casa, ora en tu apartamento, ora en tu trabajo, donde quiera que tú andes. Tú no tienes excusa. Es que no tengo tiempo. O sea, que tú cuando llegas de tu trabajo, llegas al apartamento, lo primero que llegas a hacer es a tomar el teléfono y a ver tantas estupideces que la gente publica por ahí. Y eso no significa que no tengas tiempo. Si tienes tiempo para el celular, saca tiempo para Dios. Si tienes tiempo para meterte a Facebook y mirar tanta fotografía de gente por ahí, si tienes tiempo de meterte a YouTube a escuchar 2, 3, 4, 5 horas de canciones, si tienes tiempo para chatear 20, 30, 40 minutos con tu novia, ¿por qué no sacas 5 minutos de los 30 que le das a tu novia y se los das al Señor? Si le das 1 hora a Facebook, ¿por qué no sacas 20 minutos? Le das 40 a Facebook y le das 20 minutos a Jesús. Lo que pasa es que mucha gente tiene bastante, la gente tiene bastante excusa. Es que no voy a la iglesia, no tengo tiempo. Que no tengas tiempo para ir a la iglesia no significa que no tengas tiempo para orar en tu casa. Los hombres del Antiguo Testamento no necesitaban un pastor para buscar a Dios. Hablemos de Lot. La Biblia dice que Lot vivía en la tierra de Sodoma y Gomorra. Lot, ¿te acuerdas de Lot? La esposa de este señor se convirtió en estatua de sal. La Biblia dice que Lot y su familia eran temerosos de Dios en una ciudad corrupta, temerosos de Dios en una ciudad que le servía a Satanás y a los placeres y a la lujuria. Y en medio de tanta lujuria, de tanto placer ahí, en medio de tanto desenfrene que tenía en esa ciudad había un justo. Y vivía el justo Lot, el Lot que oraba, el Lot que ayunaba, el Lot temeroso de Dios. Imagínate eso, en medio de una ciudad que corrompida, ahí estaba Lot el justo. En medio de la ciudad donde tú vives, del cantón, del apartamento, de la ciudad, del país, de la familia en la que tú vives, ahí puedes buscar a Dios. ¿Por qué? Yo construyo un altar a Dios cuando doblo mis rodillas en cualquier lugar que sea. No necesito una iglesia, escucha bien, y yo quiero que no me interpretes mal. No necesito esperar hasta el domingo para ir al templo y levantar un altar en el templo. No necesito esperar hasta el día domingo para que el pastor me dé, escuche bien, para que el pastor me dé a mí lo que yo no puedo hacer en una semana. Un momento, la palabra del Señor dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ungir mi cabeza con aceite significa consagración constante. Mi copa está rebosando significa un hombre y una mujer con una vida que ha desarrollado una disciplina con ejercicios espirituales. Ayuno, oración, alabanza. Ayuno, oración, alabanza.
3 ejercicios espirituales que te mantienen firme, que te mantienen vigoroso, que te mantienen esforzado. No pienses que la oración de una persona va a cambiar tu vida. Esa es la cosa más absurda que podemos encontrar, que alguien ore por mí y con esa oración yo voy a estar ya listo. No es así. Usted necesita continuamente ser lleno del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice, orad sin cesar. No es que el domingo, es diariamente. Antes de irte a la cama, ora. Cuando te levantes por la mañana, ora. ¿Y qué va a pasar, hermano Byron, cuando yo ore? ¿Qué va a pasar cuando yo me consagre? ¿Qué va a pasar, hermano Byron, cuando yo tenga esta comunión con Dios? Cuando tú tengas una verdadera comunión con Dios y que te arrodilles de forma constante y que busques a Dios y te santifiques y te deleites en Dios, cuando todas esas cosas pasen y tu comunión con Dios sea sanada, prepárate para recibir todas las peticiones que le hayas pedido a Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno ora, te voy a decir lo siguiente, otra de las razones por las cuales Dios no escucha o no responde una petición es cuando oramos sin sabiduría y sin la ayuda del Espíritu Santo. La Biblia dice, ¿cómo oraremos? No sabemos cómo oramos, pero más el Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. Cuando usted no tiene al Espíritu Santo y se pone a orar, hay oraciones que no son respondidas porque no tienes al Espíritu Santo que alinea tu boca con la voluntad de Dios. Hay mucha gente que ora, pero Dios dice, mijo, está bueno lo que me estás pidiendo, pero no lo voy a hacer porque estás orando en contra de lo que yo quiero hacer contigo. Por eso es que la oración de un cristiano comprometido, de un cristiano en santidad, de un cristiano en obediencia, es una oración efectiva. Recordá muy bien que la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Escuche bien, la Biblia dice, la oración del justo puede mucho. ¿Por qué la oración del justo puede mucho y no la oración del injusto? ¿Por qué la Biblia dice que la oración del justo puede mucho y la oración del que no es justo no puede mucho? Porque la oración del justo va literalmente guiada por el Espíritu que ha recibido. ¿Me entiende? Una persona justa tiene al Espíritu Santo. Y una persona que camina en la justicia de Dios ya no ora con una intención egoísta, ni ora pidiendo cosas que no necesita. No. Una persona que es justa ora según la voluntad del Espíritu Santo que está en él. Entonces, el espíritu que yo tengo es como un Bluetooth. Vulgarmente lo podemos decir de esta manera, un poquito burda la comparación, pero escúchame bien. Yo tengo Bluetooth, el Bluetooth de Dios. Y en el cielo, el Bluetooth de Dios. Dios me ha dado a mí un Bluetooth espiritual, que es mi justificación, que es el espíritu que tengo dentro de mí. Entonces, cuando yo oro, se activa el Bluetooth espiritual, el Bluetooth del espíritu. Y el Bluetooth del espíritu envía la señal al cielo y esa oración es recibida. ¿Por qué? Porque está sincronizada en completa sintonía con la voluntad del Espíritu de Dios en la tierra y la voluntad del Padre en el cielo. Esa es la razón por la cual necesitamos tener una completa comunión con Dios, para que cuando oremos, no oremos solos, ni oremos sin una garantía espiritual de respuesta, sino que cuando oremos creyendo que vamos a recibir ese milagro, porque estamos orando en la soberana voluntad de Dios. No estamos orando conforme a nuestros criterios carnales, ni estamos orando en nuestras capacidades humanas, sino que estamos orando bajo la voluntad y la bendición de Dios. Pero todo eso va a pasar, queridos hermanos, cuando voluntariamente decidamos servirle a Dios. Deuteronomio capítulo 28, verso 2. Ya casi estamos terminando. Deuteronomio capítulo 28, versículo 2 y verso 3. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito serás tú en el campo. Ahí está la promesa. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres.
si oyeres la voz del Señor tu Dios. ¿Cuánta gente dice, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame? Y tenés la Biblia toda polvosa debajo de la cama. ¿Cómo es posible eso? Señor, háblame, dicen algunos cristianos. Háblame, Señor. Y Dios dice, desempolva tu Biblia. ¿Quieres que yo te hable? Dice el Padre, desempolva tu Biblia. Deje de andar esperando profecía. Y hay algo que me llama mucho la atención del evangelio pentecostal. Yo soy pentecostal, pero soy pentecostal conservador. Soy pentecostal analítico, o sea que yo no me trago cualquier cuento, ni me trago cualquier manifestación extrabíblica que pueda suceder. Usted sabe que los pentecostales hacen mucho show. Lamentablemente en la doctrina pentecostal se basa mucho, tal vez no en su totalidad, pero la doctrina pentecostal se basa en el emocionalismo, en la psicología, en la manipulación emocional. La doctrina pentecostal más bien se trata en su mayoría en manifestaciones corporales, pero muchos de los pentecostales desconocen que hay un trasfondo bíblico de cada situación que nosotros podemos experimentar en la fe cristiana. Y hay muchas personas, y me llama mucho la atención, que hay gente que lee su Biblia y no llora. ¿Usted ha notado eso? Que hay personas que leen la Biblia y la Biblia no los hace llorar. La Biblia no los hace quebrantarse, la Biblia no los hace en verdad caer de rodillas al suelo, pidiendo misericordia, lamentándose por su pecado y tratando de hacer las cosas bien. Hay mucha gente que no llora leyendo la palabra, pero viene alguien y le pone la mano en la cabeza y comienza, dice el Señor que estoy contigo, dice el Señor que estoy en tu proceso, dice el Señor que estás pasando momentos difíciles, dice el Señor que ahí está contigo. Le dicen eso, querido, y comienzan, le dicen eso, escuche bien, y comienzan literalmente a llorar, a temblar, a convulsionar, a caerse al suelo. Y la pregunta que yo me hago en mi mente es, ¿por qué la Biblia no hace esa reacción en tu vida? ¿Por qué nos emocionamos cuando alguien nos pone la mano en la cabeza y nos agarra la chiripiolca y temblamos y nos caemos y convulsionamos? ¿Y por qué cuando leemos la palabra del Señor que es infalible? ¿Por qué cuando leemos la palabra del Señor, escuche bien, ¿por qué cuando leemos la palabra del Señor no nos arrepentimos de todo corazón? No nos arrepentimos, no nos redarguye, no nos quiebra el alma. ¿Por qué cuando leemos la Biblia no nos atacamos? No lloramos amargamente. ¿Ah? Los profetas del Antiguo Testamento cuando leían la palabra del Señor, el pueblo se quebrantaba, el pueblo lloraba, el pueblo se postraba en tierra. Hoy es diferente. Hoy nos toca el corazón un profeta y no nos toca el corazón la palabra. Hoy nos saca las lágrimas un hombre, pero no nos saca las lágrimas meditar en la palabra. Hoy nos tira al piso un hombre y nos tira por allá un hombre, pero no nos tira al suelo de rodillas la palabra de Dios. Eso es lo negativo de mucha corriente pentecostal, que basan su evangelio nada más en manifestaciones corporales, pero que en verdad no tienen ninguna profundidad en la palabra. Queridos hermanos, he visto gente, escuche bien lo que le voy a decir, he visto gente, he visto muchas personas, muchísimas personas he visto que se caen al suelo, hablan nuevas lenguas, hacen un alboroto en la iglesia del Señor, pero siguen siendo los mismos cristianos sin carácter de Cristo. Le voy a decir esto. A mí me pueden botar 50,000 veces al suelo y puedo levantarme de ahí siendo la misma persona. A usted le pueden profetizar 40 profetas de los modernos que hay en este tiempo. A usted le pueden dar con la Biblia y desmayarlo cuantas veces usted quiera y puede levantarse de ahí siendo el mismo chismoso, el mismo pornográfico, el mismo fornicario, el mismo envidioso, el mismo problemático y la misma mujer chismosa. Así que una manifestación no cambia a nadie. Lo que la iglesia de este tiempo necesita es compromiso con Dios. Lo que la iglesia de este tiempo necesita es afirmarse con Dios. No se trata de un montón de show ni espectáculo. No se trata de lo que el Espíritu Santo puede hacer en mi carne. No se trata de una manifestación que me aviente al suelo. No. Se trata de que yo le permita al Espíritu Santo en mi vida
hacer los cambios genuinos que una manifestación de un domingo no puede hacer, porque el cambio regenerativo en un cristiano tiene que ser progresivo y tiene que ser integral. De nada sirve que mi cuerpo alabe al Señor haciendo cuanta cosa mi carne haga, si mi espíritu y si mi alma está vacía, y si no doy testimonio en mi carne, y si no doy testimonio en mi casa, si no doy testimonio en mi cantón, en mi caserío, en mi comunidad, en mi aldea, si yo no soy un testimonio vivo con mi vida, ¿de qué sirve entonces que el Espíritu Santo me revuelque cada domingo? Si la gente que me conoce saben que no he nacido de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, como el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos, querido. Y es una doctrina que debería de tomar bastante vigencia en nuestro tiempo, desechando cualquier emocionalismo. No dudo, escuche bien, ni soy incrédulo, ni soy agnóstico con respecto a muchas cosas. No. Yo no dudo que exista una manifestación genuina del Espíritu Santo. Lo que yo dudo es que una persona que reciba tal manifestación siga siendo la misma persona. Eso es lo que yo dudo. Toda la gente en la Biblia que recibieron una manifestación física del poder de Dios nunca fueron igual. Nunca. Dios se le apareció a Elías. Se le aparece Dios a Elías en fuego, se le aparece Dios a Elías cerrando y abriendo el cielo, se le aparece Dios a Elías haciendo un montón de milagros físicos, se le aparece Dios a Elías y Elías nunca fue el mismo. Se le aparece Dios a Moisés y Moisés nunca fue el mismo. Se le apareció Dios a Jacob y Jacob nunca fue el mismo. Se le apareció Jesucristo al endemoniado gadareno y aquel hombre pasó de ser un endemoniado a ser un gran evangelista en la región de Gadara. Se le apareció Jesús en la casa de Zaqueo. Ese hombre era un jefe de los publicanos, era un defraudador, aparte que era recaudador dispuesto, y ese mismo día ese hombre reconoció sus errores y dijo: bueno, si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces más, y he aquí que la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres. Ese hombre recibió no solamente la visita de Cristo, sino que ese hombre recibió un desafío a transformar su vida y fue desafiado a transformar su vida a tal punto que ese hombre le dijo a Jesús: si en algo he hecho alguna cosa mal, la voy a hacer bien. Ese es el mensaje de Cristo. Ese es el poder del evangelio, un evangelio que transforma, un evangelio que no está sujeto nada más a manifestaciones corporales, sino que también trae el poder de transformación integral. Toda la gente de la Biblia que tuvieron un encuentro genuino, no estas manifestaciones adulteradas y falsificadas que miramos en muchos lugares con respecto al pentecostalismo actual. No. Una verdadera manifestación, un toque genuino del Espíritu Santo te transforma la vida. ¿Me entiendes? La pregunta que le quiero hacer a usted es: no es verdad que cuando el Espíritu Santo toca hay transformación. Tu familia lo nota, la gente lo nota, el diablo lo nota, los demonios lo notan. Cuando usted en verdad ha recibido una visitación genuina del Espíritu Santo, esa manifestación tiene que volvernos mejores cristianos, mejores ciudadanos del reino de los cielos. Así que yo les dejo esto en su vida y les dejo esto en su corazón. Aprenda usted a vivir un evangelio bíblico, un evangelio santo, un evangelio de testimonio, un evangelio integral. Pídale al Espíritu Santo que esta palabra se vivifique en usted. No viva de las emociones. Gloria a Dios si el Espíritu Santo te toca y te caes al suelo. Qué bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios si tú hablas en lengua. Yo lo hablo y muchos siervos también lo hablan, pero eso no es todo el evangelio. Gloria a Dios si en la iglesia tiemblas y te caes al suelo a causa de la presencia de Dios. Gloria a Dios, pero recuerda que ese nada más es el toque del Espíritu, no la presencia del Espíritu. Aleluya. Escuche lo que le voy a decir. No confundamos el toque del Espíritu, ribasante, con la presencia del Espíritu. Escuche bien, no confundamos el toque del Espíritu con la presencia del Espíritu Santo. El toque del Espíritu Santo lo puede recibir cualquier pecador.
El toque del Espíritu Santo lo puede recibir cualquier inconverso, porque yo he visto gente que cuando estoy predicando comienzan a llorar y no es Byron, es el Espíritu Santo que los está tocando, pero ese toque ni siquiera los hizo pasar a reconciliar. Esa manifestación de lágrimas ni siquiera los convenció de su pecado, de pasar a reconciliar o aceptar a Cristo. Así que cualquier persona puede recibir el toque del Espíritu. El hermano Saulo de Tarso recibió el toque de Dios y fue derribado completamente del caballo y lo tiró al suelo. Y hasta después este hombre pudo entender la manifestación de Dios en su vida. ¿Me entendés esto? Así que cualquiera puede recibir el toque de Dios, pero el toque de Dios no es la presencia de Dios. El toque del Espíritu Santo cualquiera lo puede tener. Yo he visto inconversos que oramos por ellos y caen al suelo. Gloria a Dios, lo tocó el Espíritu, pero si se levanta, escucha bien, se levanta con la misma intención de seguir pecando, entonces fue un toque y nada más. La presencia del Espíritu Santo es algo muy diferente. La presencia del Espíritu Santo y una de las señales que una persona tiene al Espíritu Santo son los frutos que éste produce en la vida de un nuevo creyente. ¿Me entiende? Escuche lo que dice la palabra del Señor con respecto a los frutos del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y también dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, verso 19. Escuche bien, Gálatas 5:19. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Me entiende? Toda esta lista de cosas malas, escuche bien, todas estas listas de cosas malas las puede seguir haciendo una persona que en la iglesia se cae, que en la iglesia habla en lengua, que en la iglesia le agarra la chiripiolca. Todas estas listas de cosas malas las puede hacer alguien que recibió el toque del Espíritu en una campaña y se pudo haber caído, pudo haber hablado lenguas y pudo haber tenido alguna manifestación corporal al toque del Espíritu. Pero una persona que en verdad tenga la presencia del Espíritu es alguien que tenga los frutos del Espíritu. No solamente el toque del Espíritu Santo, puedes caerte, puedes llorar, puedes danzar, etcétera. Pero el fruto del Espíritu Santo es la garantía de que el Espíritu de Dios vive en mí. ¿Entiende? Por eso yo le digo a la gente, no basemos nuestro cristianismo en lo que sentimos. Porque el Evangelio de Cristo no es sentimiento. El Evangelio de Cristo no es emoción. El Evangelio de Cristo es decisión y compromiso de vivir para Dios. ¿Se le está quedando esta palabra? Yo espero que sí. ¿Se le está quedando esta palabra? Yo espero que sí se le esté quedando. Descartemos toda emoción, descartemos todo aquello que nos mueve la carne y recibamos en nuestra carne todo aquello que nos compromete a vivir una vida de santidad. Como vuelvo y te lo repito, gloria a Dios si tienes dones del Espíritu Santo. Gloria a Dios si hablas lenguas, gloria a Dios si danzas, gloria a Dios si profetizas, gloria a Dios si sanas a los enfermos, gloria a Dios si tienes interpretación de lengua, si tienes profecía, si tienes sanidad. Gloria a Dios, porque eso te sirve a ti para hacer muy bien la obra para el cual Dios te ha llamado. Pero no te confíes en lo que el Espíritu hace a través de ti, sino más bien asegúrate que tienes al Espíritu Santo viviendo contigo y que en tu propia carne hay frutos genuinos de una verdadera comunión con el Señor. Amén. Así que te dejo esta palabra en tu mente, te dejo esta palabra en tu mente y en tu corazón para que la medites. Escuche bien.
Te dejo esta palabra en tu corazón para que tú la medites y para que no permitas tener un evangelio un evangelio emocionalista, sino más bien un evangelio de profundidad. Escuche bien, un evangelio de revelación, un evangelio de compromiso. Que el Señor bendiga tu palabra. Y antes que nos desconectemos, ¿cuánto tiempo llevamos por acá? Ya llevamos un buen tiempo, ya llevamos casi una hora. Oremos al Señor y nos despedimos de este lugar, menos de la presencia de Dios. Pidamos al Padre su bendición. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por toda mi gente linda, Señor, tus hijos que se han conectado a lo largo y ancho de Latinoamérica y el mundo. Señor, gracias por tu palabra, porque tú has abierto mi boca y has puesto tu palabra conforme tu Espíritu Santo así lo deseo hacer. Te pido que bendigas a todos los que están conectados en este momento, Señor. Afírmalos. Quita todo desánimo espiritual, quita todo emocionalismo, Señor. Ayúdanos a tener un evangelio firme, sólido, estable, de compromiso, un evangelio bíblico. Ayúdanos, Señor, a tener un evangelio de decisiones fuertes, de dominio propio, de un carácter, Señor amado, centrado en tu palabra. Ayúdanos a madurar espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a recibir en nuestra carne todas esas promesas que tú has preparado para nosotros. Y te pido, Señor, aquellos que están desanimados, aquellos que no quieren orar, aquellos que no quieren consagrarse, aquellos que están atribulados, Señor, y que ya no quieren continuar. Dale fuerza, Señor. Dales fuerza para que se levanten una vez más. Dale fuerza para que tu Santo Espíritu los avive. Dale fuerza para que tu Santo Espíritu los exhorte y los anime, Señor. Oramos por todas las peticiones que nos están dejando aquí en la página. Oramos, Padre amado, por los enfermos, por los atribulados, por los desahuciados. Oro, Señor amado, por aquellos que están desanimados, aquellos que ya no quieren continuar, aquellos que no quieren continuar peleando la batalla, Señor. Sabemos que hay mucho desánimo. Sabemos, Señor, que el enemigo trae desánimo. El enemigo viene a nuestra mente, Señor, y nos ataca con diversas situaciones de debilidad, de situaciones negativas. Pero tú eres poderoso para librarnos. Tú eres poderoso, Señor amado, para socorrernos y para levantarnos las manos en medio de la batalla. Te pido que los que están enfermos, Señor, seas tú tocando esos cuerpos enfermos. Aquellos que no han querido ir a la iglesia, aquellos que no han querido orar, aquellos que están en sus trabajos, Señor amado, y ese trabajo se ha vuelto una distracción, Señor, y que no tienen tiempo ni para orar, ni para leer la Biblia, ni para tener comunión contigo. Te pido, Señor amado, que tu Santo Espíritu los ayude y que tu Santo Espíritu los desafíe. Oramos para que esta palabra bendiga. Oramos para que esta palabra ayude, Señor amado, a levantarse en victoria. Oramos para que esta palabra fortalezca, desafíe, edifique y que esta palabra caiga en corazones dispuestos a cambiar, Señor. En el nombre de Jesús, danos la decisión y el dominio propio para recibir tu palabra y para ponerla por obra, porque tu palabra dice que no son los oidores los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Y aplicamos esta palabra en la vida de tus hijos e hijas y creemos en un milagro, Señor, y yo creo que todos los desanimados serán animados, los enfermos serán sanados, los que están atribulados serán libertados. Oramos, Señor amado, para que esta palabra vaya a Ecuador, a Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela, a Colombia, a Panamá, a Nicaragua, a Costa Rica, Señor. Oramos para que esta palabra vaya a El Salvador, a Honduras. Oramos para que esta palabra llegue a Italia, llegue a España, llegue a Canadá, llegue a Estados Unidos, que esta palabra llegue a México, que esta palabra llegue a todo Guatemala y que esta palabra, Señor, llegue a cada rincón donde en verdad se necesita esta palabra para animar, para edificar, para exhortar y para desafiar. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que tu palabra llegue a Argentina, que tu palabra llegue a todo México, Señor amado, sus estados, a todo Estados Unidos, donde hay un paisano, Señor, a toda Bolivia, a todo Perú, todo Ecuador, Señor. Oramos para que tu palabra llegue a Chile. Oramos para que tu palabra llegue a República Dominicana. Oramos para que tu palabra llegue a Cuba. Oramos para que tu palabra llegue en Haití. Oramos para que tu palabra llegue a Puerto Rico. Oramos, Señor, para que tu palabra se haga viva y eficaz en el corazón y en el oído de aquellos que han oído con atención a lo que tu Santo Espíritu ha hablado en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo creemos, Señor. Levante su mano conmigo y repetimos este texto para quedar despedido de este lugar, mas no de la presencia de Dios. Levante su mano conmigo y repita: Jehová guardará mi salida
y mi entrada desde ahora y para siempre. Amén. Repitamos una vez más. Jehová guardará tu salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Amén y amén y amén. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde. Y una vez más, si esta palabra te fue de bendición, compártela con tu familia, compártela en otras páginas, compártela en tu grupo, compártela con personas que tú sabes que necesitan escuchar esta palabra de ánimo y de desafío espiritual. Gracias a aquellos que me han bendecido con las estrellitas para el cafecito. Que el Señor les multiplique. Byron Kruger no puede pagarles, pero yo sé que la recompensa viene de Dios. Gracias por las estrellitas para el cafecito y gracias por bendecir nuestro ministerio con sus recursos también. La paz de Cristo con ustedes. La paz de Cristo con usted, con su familia. Que tengan buena noche. Los que me vieron en Perú, en Argentina, en Chile, en Venezuela, en Bolivia, en el Ecuador, en el Uruguay, en el Paraguay, en Colombia, los que me vieron en Panamá, en Costa Rica, en Amada Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, los que vieron aquí en Guatelinda, en la cual estoy ahora, los que me vieron en México, México lindo y querido, que Dios bendiga a todos mis paisanos mexicanos también, los que me vieron en los Estados Unidos, los que me vieron en Canadá, los que me vieron en España, en Italia, en Puerto Rico, en Cuba, en Uruguay, los que me vieron en cualquier parte de Latinoamérica, donde quiera que tú me hayas visto, que el Señor se quede contigo, que el Señor se quede en tu corazón y que Dios bendiga tu casa, tu familia, tu hogar, tu trabajo, tu economía, tu finanza, pero sobre todo que el Señor enriquezca tu vida espiritual de una forma. Cristo Jesús, te bendecimos. Buena noche, la paz de Cristo con ustedes. Amén.